Una vez pasado el tiempo de enraizamiento, que dependiendo de la existencia o no de calefacción de fondo, puede oscilar entre los 60 y los 90 días, estos últimos cuando se hacen en frío, entre comillas, pues al levantar los esquejes conviene hacer una clasificación para su uso posterior. Entonces nos vamos a encontrar con estacas que no han hecho ningún efecto, no aparecen sin callo, otras que aparecen podridas, las cuales se pueden con mucho cuidado tirar a la basura porque no sirven absolutamente para nada. Luego nos vamos a encontrar con esquejes que han desarrollado un callo pero todavía no tienen raíces, que tienen una sola raíz, que tampoco valen para el trasplante y que se pueden utilizar para colocándola otra vez en la mesa de enraizamiento y manteniéndola un par de semanas. Muchas de ellas, y estamos hablando a lo mejor del 50%, terminan por emitir raíces y ser útiles para el trasplante. Y por último nos encontramos con esquejes que tienen dos o más raíces. Lógicamente, cuanto más raíces tienen, son mejores, porque agarran con más facilidad y luego tienen mejor respuesta en la brotación. Y esas son las que se dedican al trasplante. Pues ahí estamos viendo un lote de esquejes recién sacados de las mesas de nebulización, y como aparecen esos 4 montones, de las que tienen arriba a la izquierda más de 2 raíces, las de arriba a la derecha que tienen una sola raíz, las de abajo que tienen callo, y las de la derecha abajo que tienen o nada o podridas. Esas son las que tiraríamos, y las de callo y las de una sola raíz las que utilizaríamos para darle otro pase de alguna forma por la mesa de nebulización. Ahí estamos viendo separados los 4 grupos, que da idea un poco del resultado del enraizamiento. Afortunadamente hay muchas con bastantes raíces, muy pocas muertas, y las recuperables, que también no son demasiadas, pero son utilizables. Pues ahí estamos viendo las que están bien, las que tienen una sola raíz, las que tienen el callo y las que no tienen ni callo. Normalmente la crianza de los barbados se hace en bolsas de plástico de 3,5 litros, 4 litros de capacidad, mejor largas que anchas, o bien en contenedores del 16 o el 17, macetas cuadradas del 16-17 o incluso del 12 para hacer plantas destinadas sobre todo a plantaciones superintensivas, que es planta más barata y más pequeña. Entonces la planta comercial se considera como tal cuando alcanza al menos 1 metro de longitud, mientras que la planta para plantación superintensiva se conforma, dicho de alguna forma, con ser más pequeña por el hecho de ser bastante más barata. Pues estamos viendo bolsas de plástico con un esqueje recién trasplantado, otro que ya ha iniciado el crecimiento del brote, y el de la derecha, que al tenor de la longitud pues puede tener una longitud de unos 60 centímetros, 55 o 60 centímetros. Los trasplantes tienen su pequeña dificultad, porque resulta que durante el proceso de enraizamiento los esquejes se han mantenido en unas condiciones muy óptimas, valga la expresión, mientras que al trasplantarlos van a pasar a condiciones bastante peores en cuanto a humedad y temperatura de la raíz, por ejemplo. Entonces se puede, en vez de trasplantarlos directamente a las bolsas o las macetas, se puede recurrir a la plantación en, por ejemplo, bandejas de poliestireno expandido de 60 orificios, que tiene un tamaño suficiente para mantener un esqueje y que termine de formar un cepellón que tiene muchas más posibilidades de supervivencia que el esqueje. Pero ocurre con el poliestireno que las raíces del olivo son muy poderosas, se clavan en el porespán y cuando se saca el esqueje sale sin raíces porque se quedan en la bandeja. Pues eso es bastante peligroso, hay que conocerlo y no tiene más dificultad. Para evitarlo se pueden utilizar unas fundas de plástico que se están empleando para los semilleros, que es un plástico muy finito y relativamente barato, pero es impenetrable por las raíces.
o directamente en bandejas de plástico que se emplean para otros fines, como son semilleros de hortalizas, por ejemplo, y eso se mantendría en esas condiciones hasta que el cepellón está cubierto entero de raíces. A veces, cuando se extraen las estaquillas de las mesas de nebulización, aparecen unas raíces demasiado largas, con lo cual, al momento de trasplantarlas a las bandejas de plástico, no caben las raíces y se rompen, en cuyo caso es preferible recortarlas con objeto de que quepan en condiciones para el posterior formación del cepellón. Ahí tenemos raíces que son excesivamente largas y al recortarlas pues forman una mejor cabellera. Pues ahí estamos viendo las que recién plantadas. Ni que decir tiene que inmediatamente después de completar cada bandeja conviene darle un riego a saturación para que se peguen bien las mezclas de turba y perlita con las raíces. A veces se ha tenido la tentación de utilizar como soporte para el trasplante macetas de rejilla, que son macetas que están formadas por plástico con muchos orificios, a las cuales rellenas con turba se puede trasplantar el esqueje con la singularidad de que las raíces atraviesan los orificios de la rejilla y se plantan con rejilla y todo en los recipientes de crianza, sean bandejas, sean macetas o sean bolsas. Bien, eso en el vivero no presenta dificultad ninguna, la planta crece bien, pero hay un problema que se ha constatado, y es que en el momento, al cierto tiempo de efectuar la plantación, estamos hablando de 1 año o 2 años después, aparece una depresión en la planta que concluye a veces con la muerte, porque las raíces que atraviesan los orificios de la rejilla terminan por clavarse en las aristas que son finas y cortantes de la maceta de rejilla, con lo cual ocurre que se necrosan las raíces y se muere el olivo. También se han utilizado Jiffy Pots para el trasplante, son, como ya sabéis, macetas de turba comprimida, en las cuales las raíces las atraviesan sin dificultad ninguna y que tienen la misma gracia, que se plantan sin que la planta sufra estrés ninguno en el momento del trasplante. Antes de la plantación definitiva conviene aclimatar la planta para que no pase de las buenas condiciones de las cámaras de nebulización al ambiente de crianza. Esa aclimatación se puede hacer en umbráculos, se puede hacer en invernaderos, y la crianza posterior es más fácil. Los porcentajes de pérdidas en el trasplante son menores, y cuando se han plantado directamente en las bolsas se pueden emplear las plantas procedentes de las bandejas para reponer las plantas muertas, con lo cual uniformizar y conseguir mayor eficiencia en la crianza. Pues ahí estamos viendo esquejes de arbequino, precisamente, que se están aclimatando y formando cepellón dentro de un invernadero. La crianza de la planta se puede hacer en distintos ambientes, en umbráculo, en invernadero o al aire libre. La mejor forma es criarla al aire libre, al menos de cara al cliente, que al fin y al cabo es lo que interesa, porque la planta que se cría al aire libre es más dura y mucho más aclimatada a las condiciones de campo que va a sufrir cuando se trasplante. En cualquier caso, tanto cuando se emplean macetas o contenedores, cuando se emplean bolsas de plástico, se emplean distintas mezclas de turba y arena a distintas proporciones. Una puede ser una de turba y 3 de arena. Se emplean turbas rubias con el inconveniente doble de que son muy ácidas y que son bastante higrófugas,
con lo cual si la turba se seca cuesta mucho trabajo el rehidratarla. También se puede utilizar turbas rubias con el pH corregido y fertilizadas a nivel 1 o 2, y sustrato hortícola, y últimamente se está empleando también fibra de coco, simulando un poco una crianza en hidropónico o en sin suelo. Es conveniente que bajo las macetas o las bolsas haya un tejido antihierba, mejor que un plástico film, para evitar que las raíces se claven en el suelo y produzcan plantas fuera de tipo y de más difícil trasplante. Bueno, pues ahí estamos viendo un invernadero con bolsas de plástico, crianza al aire libre, en 2 casos, que da una planta, como digo, más rústica y más eficaz a la hora del trasplante. Esos son distintos tipos de turbas, a nivel de turba rubia arriba y turba fertilizada y con el pH corregido con carbonato cálcico magnésico a nivel 1, es el nivel 2 de fertilización, sustrato hortícola o fibra, ladrillos de fibra de coco. En cuanto al riego, lo mejor es recurrir al goteo. Entonces hay suficientes goteros individuales. Ahí estamos viendo goteros autocompensantes y con una piqueta para que no se desplace y salga de la bolsa o de la maceta. Y también, que resulta más económico, aunque no tan eficaz, se puede regar por aspersión, en cuyo caso tienen cierta ventaja el uso de macetas cuadradas que no pierden espacios entre medias y se aprovecha mejor el agua. En cuanto a la fertilización, se deben emplear soluciones nutritivas con niveles de fertilización del orden de 10 milimoles de nitrógeno, por lo menos con medio milimol de amonio, 1 de fósforo, 5 de potasio, 4 de calcio, 2 de magnesio y, naturalmente, teniendo en cuenta la calidad del agua, también se deben incorporar microelementos y mantener un pH en la solución final del orden de 6,5. Cuando el agua aporta algo, como puede ocurrir con el caso del potasio, el calcio o el magnesio, sería conveniente, lógicamente, descontar de esa solución teórica que yo propongo lo que aportan el agua de riego para componer la solución final. En cuanto a plagas y enfermedades, hay una plaga muy molesta que afecta a los olivos grandes, digo en campo, o pequeños con más peligro, que es el glifodes, Glyphodes unionalis. Como ya sabrán ustedes, es una mariposilla que tiene la mala costumbre de formar con tela de araña una cápsula, digamos, en el brote terminal, en donde se cría la larva, que tiene la mala costumbre de comerse el brote terminal y pinzar de forma fraudulenta, iba a decir, el brote, con lo cual la planta se ramifica y resulta más costoso su formación y más fea la planta final. También hay una categoría de ácaros que se llaman eriófidos, que producen daños aparentes en los olivos. Y en cuanto a las podas, pues el objetivo de la formación del olivo final es que vaya a un solo pie, con lo cual se deben de elegir, en cuanto se pueda, el mejor brote, eliminar los restantes, y a medida que va creciendo el brote principal, van brotando, por desgracia, brotes secundarios, que también se deben eliminar cuando son todavía tiernos, para evitar el consumo inútil de nutrientes. Los brotes de olivo son demasiado flexibles y hay que entutorarlos para conseguir que formen un brote recto, con lo cual lo más certero, lo más fácil, lo más barato probablemente sea utilizar cañas de bambú que ya vienen clasificadas de
de China concretamente, y pues, atarlas convenientemente para evitar su deformación. Ahí estamos viendo un esqueje en el cual tiene un brote, el de más abajo, más interesante, se debe eliminar por encima para dedicar ese a la formación. Pues ahí estamos viendo brotes, esquejes que ya están recién podados y con su caña de entutorado correspondiente. La calidad de los plantones de olivo pues no tienen un estándar establecido. Lógicamente lo primero que hay que exigir es que respondan a la variedad y que no nos vendan gato por liebre. De modo que eso no es demasiado complicado, porque además ningún vivero tiene especial interés en hacer fraude en ese sentido. La ley obliga desde el año 95-96 a etiquetar individualmente a los olivos con una etiqueta amarilla, porque no se trata de plantas certificadas, sino plantas estándar, donde debe aparecer el nombre del vivero y la dirección, y en el otro extremo de la etiqueta, olivo, lógicamente, que no sé por qué tiene que ponerlo, olea europea, que bueno, el nombre de la variedad y decir expresamente que se trata de un plantón CAC según las normas de la Comunidad de la Unión Europea. Naturalmente deben de estar exentas de verrugas de tuberculosis, como esa buena verruga que aparece ahí. Y importante, lógicamente, es que el cepellón esté compacto, lleno de raíces y que no se desmorone. Pues ahí estamos viendo un cepellón bien formado, sin un problema que no aparece aquí, lógicamente, que es la presencia de lo que se llaman cola de cerdo, que es un retorcimiento, una espiral que se forma en el fondo de la maceta cuando es redonda, y que es señal de que el olivo está demasiado tiempo ya en la maceta y está envejecido. Esa sería la cola de cerdo. Luego también se puede exigir, de alguna forma, no es demasiado importante, que no haya manchas de repilo y que el tronco esté lo más recto posible, cosa que es muy difícil cuando no se controla a tiempo la presencia de glifodes.